Muy buenas noches a todos los asistentes a este taller. Les damos la bienvenida. El presente taller es un taller que va a abordar el tema de regularización del derecho propietario destinado a vivienda. El taller está dirigido a la población en general, por lo tanto, el lenguaje que se va a usar va a evitar ahondar en un lenguaje técnico jurídico. Va a usar un lenguaje más coloquial, más común, para que podamos abordar este tema y la población en general pueda entender todos los aspectos y pueda absorber todas las dudas que tenga. El taller está patrocinado por Microjusticia Bolivia, una institución que ya cuenta con una trayectoria de más de 15 años de apoyo legal a la población en general. Nuevamente, el objetivo del taller es revisar la ley 1227 y su reglamento con la finalidad de que la población en general pueda empoderarse de este conocimiento, pueda utilizarlo, pueda hacer un uso correcto y adecuado cuando tenga dudas respecto de la regularización del derecho propietario destinado. A continuación, vamos a dar pie a que nos pueda dirigir unas palabras la directora del programa País de la Red Global Microjusticia, la doctora Andrea. Andrea, por favor. Buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Estamos muy contentos como Microjusticia, parte de la Red Global Microjustice, de poder dar inicio a esta serie de capacitaciones que arrancan el día de hoy, con una temática muy importante, la regularización del derecho propietario destinado a vivienda. La Ley 247, que sin duda alguna marca un amplio parámetro normativo que permite que las personas que no cuentan con el derecho propietario regularizado puedan acceder a este derecho y a este beneficio. En ese sentido, la red Microjusticia, en el marco del desarrollo de su proyecto, la plataforma de asistencia legal, la plataforma de protección legal, está promoviendo este taller gracias a la participación de una de sus abogadas, la doctora Patricia Ríos, quien es miembro de la red de abogados de este proyecto y a quien le agradecemos profundamente su predisposición y ganas de compartir todo su conocimiento. Sí, antes de darle paso a Patricia, quiero hablarles un poquito más de lo que es nuestro proyecto, la plataforma de protección legal, que sin duda es un proyecto que tiene una visión muy amplia de socialización de los derechos. Una plataforma que permite brindar a la población información legal importantísima, en los términos en los que tú, Gonzalo, precisamente los has señalado. Términos coloquiales, términos sencillos para que la población haga efectivos sus derechos. Pero ¿cómo se accede a la plataforma de protección legal de la red Microjustice de Microjusticia Bolivia? A continuación tenemos un pequeño video muy corto y sucinto de cómo se pueden contactar con nosotros.
Bienvenidos a la plataforma de protección legal. Para contactarte con nosotros, sigue los siguientes pasos. 1. Ingresa a la plataforma. En la barra de búsqueda, ingresa microjusticiabolivia.org/plataforma protección legal. Esta acción te llevará a nuestro portal, en el que encontrarás información legal relacionada a varias temáticas, como inmuebles, vehículos, sucesión hereditaria, personalidad jurídica, negocios y empresas, entre otros. Podrás conocer información útil y sencilla de cada necesidad legal. Paso 2. Regístrate. En la parte superior derecha de nuestro portal, ubica el botón Iniciar. Al desplegarse, encontrarás las opciones Iniciar sesión, Registro cliente y Registro abogado. Haciendo clic en el Registro cliente, te solicitaremos completes el formulario que aparecerá en tu pantalla. Una vez completado, presiona el botón Registrar. Paso 3. Crea un caso. Dirígete a los menús por temática expuestos en nuestro portal. Identifica tu necesidad o problema legal y dale un clic. Esto te habilitará una casilla en la que podrás describir tu problema y posteriormente presionar el botón de crear caso. Paso 4. Un abogado te contactará. Registrado tu caso, uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo a la brevedad. Visítanos. Bueno, como han podido observar en el video, la forma de contacto con Microjusticia Bolivia es muy sencilla. Estamos a un clic de distancia y por eso este proyecto de la plataforma de protección legal es tan importante. Pretendemos estar lo más cerca a la población posible y para eso hemos desarrollado también este taller, porque este es un medio que nos va a permitir darle a conocer a las personas sus derechos, hacerles conocer cómo tienen que usarlos, cómo van a acceder a estos. En ese marco, esta serie de talleres que se inician el día de hoy van a ser una herramienta, van a ser un instrumento para que la población esté más cerca de la justicia. Así que con esta pequeña introducción les doy la bienvenida a todos y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a través de nuestra red social de Facebook, así como también de YouTube. Y sin nada más que decirles, que agradecerles su presencia, las visualizaciones, los comentarios, las consultas que vayan a realizar en adelante, pues voy a permitirme dar inicio a este taller. Buenas noches y muchas gracias. Agradecemos mucho a Andrea León, que nos dio la introducción y una breve presentación de lo que es Microjusticia Bolivia. Y a continuación voy a presentar a nuestra expositora, la doctora Patricia Ríos, que es abogada miembro de la Red Microjusticia Bolivia. Entre las muchas actividades que ella ha realizado durante su vida profesional, ha sido asistente técnica jurídica del Gobierno Departamental de Oruro, técnico jurídico en el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, en la oficina de ProRevi específicamente. Ha sido responsable legal de la oficina de ProRevi en el departamento de Potosí. También participó en el equipo técnico de proyección del proyecto de ley 1227 y su reglamento. Por lo tanto, tiene un amplio conocimiento respecto de los alcances, objetivos, la finalidad, los trámites en vía administrativa y judicial, los requisitos que se necesitan para realizar la regularización de derecho propietario destinado a vivienda. Por cuanto le doy la palabra a la doctora Patricia Ríos para que inicie con su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Es cierto, soy abogada de profesión. En esta oportunidad vamos a, bien ya lo adelantaron mis colegas, tomar en consideración todos los alcances de la ley 247 y sus modificaciones, ¿no? En primera instancia, para introducirlos un poco a lo que es la ley 247, valga recordar, ¿no?, cuáles han sido las modificaciones que esta ley ha tenido hasta la fecha. La ley 247, promulgada en fecha 5 de junio de 2012, tiene 3 modificaciones hasta la fecha.
La primera a través de la ley 803, de fecha 9 de mayo de 2016, la ley número 915, de fecha 28 de marzo de 2017, y finalmente la ley 1227, de fecha 18 de septiembre, de 2019. Ya ahora voy a compartirles la presentación que nos va a ayudar a identificar todos los alcances y todos los parámetros que esta ley ha tenido a lo largo de este tiempo para poder hacer uso de esta ley de manera efectiva. Bien. Empezamos. Las generalidades de la ley 247, 803 y 1227, más su reglamentación. Comenzamos y quiero en esta parte darles como primer punto cuál es el objeto de la ley. El objeto de la ley está claramente identificado en el artículo 1 de la misma ley, que dice: tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana. Si pueden ver en la diapositiva, hay 3 partes que están demarcadas de otro color. Esto es porque les voy a explicar un poco más cuál es el sentido y por qué está remarcado. Hablamos de personas naturales. Esta ley solamente puede beneficiar a personas naturales. Estas personas naturales obviamente son como cualquiera de nosotros, ¿no? Personas que son individuales, que pueden usar su nombre, tienen obligaciones y tienen derechos. Cualquier persona natural puede acogerse a la ley 247, no así las personas jurídicas. Esa es una parte muy importante que va a determinar ciertos aspectos dentro de la misma ley. La segunda parte es que esta ley tiene relación directa para beneficio de un bien inmueble destinado a vivienda. Valga la aclaración acá, que es un bien inmueble destinado a vivienda, pues un inmueble que tenga una construcción donde esté habitada. Vale decir que no sería conveniente aplicarla para un terreno baldío. Esa es una aclaración también que se debe tomar en cuenta. Y el tercer punto, dice la ley, ubicada dentro del radio urbano o área urbana. Esto es un poco más de tuición de cualquier gobierno autónomo municipal, ¿no? Quienes son las entidades encargadas de poder delimitar su radio urbano o su área urbana dentro de su jurisdicción. Para poder acogerse a la ley 247 es necesario, es obligatorio que el bien inmueble destinado a vivienda, cuya posesión estuviera en una persona natural, esté ubicada dentro de un radio urbano o de un área urbana. Esas son las condicionantes claves para poder iniciar cualquier proceso en la vía administrativa o en la vía judicial dentro de lo que determina la ley 247. Pasamos a ver los alcances de esta norma. Los alcances están determinados en el artículo 2 del Decreto Supremo 4273, ¿no? Que es la reglamentación a la ley 247. Dentro de los alcances, y esto nos sirve para tener una especie de división de lo que se va a tratar, una especie de un índice de lo que trata la ley 247 en todos sus artículos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que esta ley regulariza el derecho propietario en la vía administrativa. Segundo punto, regulariza el derecho propietario en la vía judicial. Y como tercer punto, también se pueden realizar transferencias de bienes inmuebles de propiedad del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. En este módulo vamos a tocar los 2 primeros, ¿no? Y vamos a dejar el tercero para el siguiente módulo. Bien, cuando hablamos de regularización del derecho propietario en la vía administrativa, estamos hablando directamente de los folios reales. Todos o la gran mayoría de la población conoce cómo es un folio real. Aquí está una pequeña imagen para graficar. Un folio real, que es el término común que todo el mundo conoce, pues tiene ciertas características y ciertas particularidades. Es así que la ley 247 en la vía administrativa
puede solamente hacer regularizaciones en este documento, no así en otros documentos. Por ejemplo, no así en escrituras públicas, no así en otros informes técnicos de los gobiernos municipales y demás. Entonces, es importante entender que la regularización en la vía administrativa solo se la realiza en los folios reales. Bien, siguiendo esta parte de la regularización del derecho propietario en la vía administrativa, tenemos aquí dos diferentes procesos, dos diferentes trámites que se pueden realizar en la vía administrativa. Primero, corrección de datos de identidad y la segunda, corrección de datos técnicos. Vuelvo a recalcar, estos datos de identidad o técnicos solamente pueden ser aplicables a los folios reales. Bien, estos datos de identidad, como el primer punto que se puede realizar como una regularización en la vía administrativa, tiene también ciertas características que la misma ley lo señala. Debe ser realizados mediante subinscripción de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo documental emitido por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP a través de un certificado de datos de cédula de identidad o una resolución administrativa o informe de inexistencia de registro. Estos son condicionantes básicas para poder realizar esta corrección de datos de identidad en folio real. De la misma forma, los datos técnicos tienen ciertas condicionantes y en este caso estamos hablando de algo parecido, pero tiene algunas características diferentes. Por ejemplo, en los datos técnicos también se requiere realizarlo mediante una subinscripción de una escritura pública de aclaración unilateral, pero en este caso se va a solicitar un respaldo de una resolución técnica administrativa municipal o un certificado catastral, ¿no? De acuerdo a cada gobierno autónomo municipal, cuál será el documento que pueda emitir este gobierno autónomo municipal, es con ese documento que se va a acompañar a la escritura pública de aclaración unilateral. En esta parte también me he permitido colocar una característica que la Ley 247 con su última modificación, la 1227, señala y determina o incluye a una nueva figura que antes no se la tomaba en cuenta, y es la del subadquiriente. Perdón. Volvemos. Ya, la del subadquiriente es la persona, ¿no?, que está en posesión de un inmueble, pero que no tiene titularidad todavía, no ha registrado su derecho propietario ante oficinas de derechos reales. Por algún X, Z o Y motivo, muchas personas solamente se quedan con su documento de compra-venta, ¿no?, con su escritura pública, llegan a notariarlo, pero no pueden llegar a registrar su derecho propietario en derechos reales. Y para eso hay un montón de casos y cada caso es obviamente distinto. Sin embargo, ahora en esta normativa se ha tomado en cuenta al subadquiriente, que no tiene la calidad todavía de titular, pero tampoco ha perfeccionado, ¿no?, su documento. Por lo tanto, en esta parte lo importante que quiero recalcar es que el subadquiriente tiene la facultad de poder realizar su corrección de datos en nombre de del anterior propietario, ¿no?, en nombre de su vendedor, lo que se llamaría comúnmente. Esta parte lo van a poder leer in extenso, ya sea en la Ley 247, así como en su reglamento. Ya, y más adelante vamos a desglosar mucho más a profundidad sobre esta parte, pero es importante que les vaya introduciendo sobre las características de esta normativa y cuáles son los alcances, ¿no?, que en esta parte también puede ingresar un subadquiriente a realizar un trámite en nombre de un tercero. Bien, ahora pasamos a lo que es la regularización del derecho propietario en la vía judicial. Ya hemos conocido todos los detalles, todos los pormenores de la regularización del derecho propietario en la vía administrativa, ¿no?, con meros trámites, cómo se podía y qué es lo que sí se podía realizar. Ahora vamos a empezar todo lo que se refiere a la regularización del derecho propietario, pero en la vía judicial. Ya esta parte es muy importante porque no solamente para poder ser beneficiario de esta ley, no solamente el titular o el poseedor, en este caso, necesita cumplir ciertos requisitos. También el bien inmueble que va a ser regularizado necesita poder cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? Como primer punto,
en el artículo 10 de la ley 247, pues señala que cualquier inmueble que quiera o que pretenda iniciar su proceso de regularización en la vía judicial debe contar con construcciones habitadas y existe una fecha, antes del 31 de diciembre del 2011. Esa también es otra condicionante. Y bien recordarán al principio que les había señalado que el inmueble que quieran regularizar debe contar con construcciones habitadas. Aquí nuevamente estamos considerando esa parte para que cualquier persona no malinterprete la normativa, porque ya está más claro acá, dice no contar con construcciones habitadas y le pone una fecha, hasta antes del 31 de diciembre de 2011. Lo que quiere decir que si una persona empezó a habitar un inmueble el 1 de enero del 2012, ya no podría acogerse a los beneficios de esta ley. ¿Ya? Y más adelante también les voy a indicar cómo se puede justificar, cómo se puede probar, ¿no?, que una persona está en posesión, está habitando ese inmueble hasta antes de esa fecha, porque existe la forma de probarlo, la ley lo regula y obviamente esto, como va a ir a juzgados, los jueces van a verificar. Entonces también es importante tomar en cuenta este parámetro. Siguiente, dice, la posesión debe ser pública, continua, pacífica y de buena fe. La posesión pública, en términos generales, significa que debe ser una posesión donde todos los vecinos de la zona donde uno vive, donde uno pretende regularizar su inmueble, deben haberlo conocido como el titular de ese inmueble, ¿no?, como el dueño de ese inmueble. A eso se refiere la posesión pública, que no haya duda de que esa persona ha vivido siempre y desde siempre en ese inmueble. Continuo significa que obviamente una persona, una vez instalado en su inmueble, habitando el inmueble, tiene que haber vivido por lo menos desde el 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha, sin interrupciones. Pacífica, que no haya problemas, por así decirlo, de manera más sencilla, con otras terceras personas por ese mismo inmueble. Eso es lo que determina la posesión pacífica. Y de buena fe. La buena fe, de acuerdo al mismo Código Civil, se presume. Sin embargo, también se podría demostrar, aunque no es obligatorio, pero existen medios para probar la buena fe. Una persona que obra de buena fe, por ejemplo, podría contar con un documento privado de compraventa que le asegure que efectivamente esta persona ha comprado, ha invertido un cierto monto de dinero en algún momento y ha logrado tener la titularidad de ese inmueble, aunque solo sea en un documento privado. Podría ser un documento que determine la buena fe de esta persona. ¿Ya? Y como tercer punto tenemos nuevamente lo que en un inicio habíamos considerado, que este inmueble se encuentre dentro de los radios urbanos o áreas urbanas. Para esto, también ya cuando se inicia el proceso, existe un requisito que debe cumplirse y que son los gobiernos autónomos municipales quienes deben otorgar este requisito fundamental, donde certifiquen ellos que efectivamente el inmueble se encuentra dentro del área urbana o área urbana. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la primera parte que les había indicado, que son las correcciones de datos en folio real. Ya, antes de ver los pormenores de esta parte de la ley, tenemos y es necesario considerar algunas definiciones. Por ejemplo, para poder tener muy claro el tema de las correcciones de datos, me he permitido aquí copiar los artículos, el artículo 5, las definiciones que allá menciona la ley, con relación a las correcciones de datos de identidad y a las correcciones de datos técnicos. Las correcciones de datos de identidad, dice, son correcciones de nombres, apellidos, cédula de identidad, estado civil, fecha y lugar de nacimiento. Ya son estos los parámetros para poder realizar una corrección de datos de identidad. Aquí les he puesto un ejemplo. ¿Qué es considerado un error y cuál es el proceso, ¿no? El ejemplo, un ejemplo sencillo. Una persona que se llame Rosa Fernández, ya, pero que en su cédula de identidad determine que es Fernández con Z. En folio real se equivocan y colocan Rosa Fernández con S, es incorrecto.
Si una persona se encuentra en esta situación, hay un error en una letra, puede realizar su trámite de regularización en la vía administrativa ante derechos reales para poder corregir ese error en su folio real. Estos son los errores y ese es un ejemplo básico. De la misma forma, en las correcciones e inscripciones técnicas, hay un error o incluso una actualización, que es lo que comúnmente se ve ahora. En el ejemplo, antes se mencionaba calle número 1, actualmente es calle Los Olivos. No coincide. Cuando una persona quiere vender su inmueble, lo primero que verifican es el folio real. Si ahí verifican algún error, como por ejemplo que en el folio real consigna calle número 1, pero en el registro o en el catastro que emite el gobierno autónomo municipal señala que es calle Los Olivos, no coincide, por lo tanto, se perjudica y no procede a la venta, ¿no? Entonces, en esos casos se refiere a la actualización de nombres y para ello también se puede realizarlo mediante la ley 247. Ya, empezamos con lo que son las correcciones de datos de identidad. Ya les había adelantado, pues todos los datos de identidad de todas las personas se encuentran en su cédula de identidad, ¿no? Y ahí está una lista mucho más detallada de todos los datos que sí se pueden corregir. Y estamos hablando de esta parte y quiero también hacer énfasis en la palabra corrección, ya porque existen también algunas limitantes y prohibiciones que la misma ley lo señala. Las correcciones deben ser o pueden ser en este caso de los números de identidad, el lugar de expedición de la cédula de identidad, el código alfanumérico, que es comúnmente ahora cuando hay duplicidad de números de identidad, el estado civil, cuando incluso cambian, compraron un inmueble cuando tenían o estaban con el estado civil de solteros, se casan, existe una actualización de estado civil, el carnet ya sale como casado, por lo tanto, pueden acogerse con la ley 247 y corregir ese dato. Los nombres, los apellidos, lugar y fecha de nacimiento. Entonces, todos estos datos son corregibles con la ley 247. Los requisitos que se van a necesitar para realizar este proceso administrativo son los siguientes. Primero está el formulario de registro único ProRevi, debidamente llenado con sus datos. En esta parte debería hacerles una pequeña aclaración, un pequeño paréntesis, indicarles que la oficina de ProRevi, que ha sido también creada por la misma ley 247, es la entidad encargada de poder verificar toda la documentación y todos los datos que se vayan a ingresar en su sistema, en su base de datos. Ya a nivel nacional existen oficinas departamentales donde pueden apersonarse para poder preguntar algo, para poder salir de alguna duda, y también su página web está en el Google, ¿no? O sea, cualquier persona puede acceder al Internet y registrarse de manera gratuita en cualquier punto Internet. Es necesario tener este formulario ProRevi, que su llenado es relativamente sencillo. Pueden ingresar, les repito, a la página de ProRevi, incluso tienen ellos una guía donde pueden ver de qué forma se deben registrar los datos. Deben hacerlo de manera correcta para no equivocarse, colocar los datos exactos conforme a su carnet y finalmente solo tienen que imprimir el formulario que se genere, ¿no? No necesitan ningún sello, ninguna autorización ni nada directamente de la oficina. Por eso está habilitado esto, abierto al Internet. Por lo tanto, es sencillo de poder llenar y, como les digo, es un requisito obligatorio para poder corregir un dato de identidad. A este formulario ProRevi tienen que acompañar el folio real del bien inmueble objeto de corrección, es decir, el folio real que está con el error, ¿no? Siguiendo el ejemplo, el folio real que dice Rosa Fernández con S, ese es el folio real incorrecto. Entonces tienen que acompañar ese folio real original. Certificado de datos de cédula de identidad o resolución administrativa emitida por el CEGIP. Ya en esta parte, cualquier persona puede apersonarse a oficinas del CEGIP y en razón de la ley 247 pueden solicitar su certificado de datos de identidad. Las oficinas de CEGIP a nivel nacional están facultadas y obligadas a emitir este documento. Ya les van a hacer llenar un formulario y les van a otorgar el certificado de datos, ¿no? Que van a acompañar porque es un requisito más.
Aquí existe una pequeña aclaración, dice para el caso de extranjeros que no cuenten con certificado de datos, el certificado consular expedido por autoridad consular acreditada en el Estado Plurianual de Bolivia. En esta parte sí pueden acogerse también personas extranjeras que tengan inmuebles aquí en Bolivia y que su inmueble tenga un folio real con errores en sus datos de identidad. Ya, un siguiente requisito es la escritura pública con la que se adquirió el bien inmueble. Esta escritura pública debe ser con la que uno ha comprado su inmueble, ¿no? Que siempre lo guarda. Todos tienden siempre a guardar los documentos de su inmueble. Entonces, este documento es necesario presentarlo junto con los demás ante derechos reales. Y finalmente, la escritura pública unilateral de aclaración de datos. Esta escritura pública la va a realizar obviamente un abogado, debe ser protocolizada por un notario, donde se van a incluir y se va a hacer mención a todos los documentos precedentes, ¿no? Para poder iniciar su trámite ante las oficinas de derechos reales. Una vez que se cumplan con estos requisitos, ya cualquier persona está facultada para poder llevar toda su documentación directamente a oficinas de derechos reales de su jurisdicción y poder iniciar su trámite de corrección de datos de identidad a nivel nacional. En esta parte valga la aclaración también de que es por jurisdicción, o sea, no puedo hacer mi trámite aquí en La Paz si mi inmueble está en Cochabamba, o si yo vivo en Cochabamba y mi inmueble está aquí en La Paz, no corresponde, tengo que hacerlo en la jurisdicción donde corresponda. Si mi inmueble está en Cochabamba, el trámite lo debo hacer en Cochabamba, ¿no? Ese es la principal característica también que la ley determina. Bien, aquí ya tengo algo más gráfico para que se pueda tal vez entender un poquito mejor de en qué parte se encuentran los datos de identidad en un folio real. Ya hemos visto las características de un folio real. Bueno, ya hemos visto qué es un folio real. Dentro de este folio real hay un montón de datos y muchas personas conocen, algunos todavía no tienen un amplio conocimiento sobre los datos que consigna un folio real. Ya en la parte que está remarcada en el folio real pequeño y está remarcado con un círculo, pues evidentemente es donde se ven los datos de identidad. Lo he ampliado y ahí se ve un poco más a detalle cuáles son los datos que se consignan y lo que les había indicado en las anteriores diapositivas, ¿no? Indicándole que ahí están los datos del vendedor, del comprador por asientos, ¿no? Los datos sujetos a correcciones son en el último asiento, ¿no? Porque aquí se dividen por asientos, y datos del último propietario. Ya valga aquí también la aclaración de que el último propietario es el que debe realizar este trámite. No puede hacerlo una tercera persona, a no ser que sea con un poder notariado. Este trámite es personal. Sin embargo, esto es para derechos reales, ¿no? Sin embargo, los demás documentos, los demás requisitos, no es personal. Se puede cualquier persona iniciar el proceso. Por ejemplo, el registro del formulario de ProRevit puede hacerlo cualquier persona, pueden hacerlo en cualquier lugar. La certificación del CEGIP, si es que es una persona de la tercera edad o una persona que tenga alguna enfermedad o una discapacitación, pues podría también realizarlo algún otro familiar que tenga esta persona. Ya hasta incluso la escritura pública que va a realizar el abogado, pues lo puede hacer un familiar. Solamente el llevar todos los requisitos e iniciar el trámite ante derechos reales es necesariamente que sea por el titular, por el que está registrado en esta parte del folio real. Pasamos a lo que son las correcciones. Bueno, aquí hay una especie de lo que les adelantaba, una prohibición para hacer o realizar una corrección de datos de identidad, ¿no? En el artículo 5, el parágrafo 2 del Decreto Supremo 4273 señala claramente que no procederá la corrección en datos de identidad en la vía administrativa para las adiciones, complementaciones de nombre o apellido. Les recuerdo que hace un momento les señalé que se debe tener muy en cuenta el término correcciones. Corregir es algo que está mal y se puede subsanar. Muchas veces sí se ha visto que algunos quieren también adicionar y eso es otra cosa. Por ejemplo, si el nombre fuera, ¿no? En el ejemplo que les estaba indicando desde un inicio, Rosa
Rosa Fernández, si el segundo nombre que tuviera la señora no estuviera consignado en el folio real y quiere adicionarlo, en esta parte no lo podría hacer con la ley 247, ¿no? Le van a rechazar el trámite directamente en derechos reales, por eso es importante tomarlo en cuenta. No procede para adiciones ni complementaciones de nombres o apellidos, ¿no? Eso es muy importante poder tomarlo en cuenta y seguramente muchos abogados también ya lo conocen y cuando cualquier persona acuda a poder realizar su proceso o su corrección de datos de identidad a un abogado, pues el abogado tendrá la obligación de aclarar cuál es el alcance de esta parte de las correcciones de los datos de identidad. Bien, ahora sí, pasamos a lo que son las correcciones de datos técnicos. Ya, estas correcciones de datos técnicos, al igual que los de identidad, también tienen un parámetro de cuáles son esos datos que se van a corregir. Nuevamente les recalco, estos son los datos que se van a corregir en folios reales. ¿Ya? ¿Qué se puede corregir? El código catastral, la ubicación, la designación, la superficie y las colindancias. Todos estos puntos están consignados o deben estar consignados más bien en los documentos que emiten los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Las resoluciones técnicas, los catastros, ¿no? En diferentes gobiernos autónomos municipales tienen diferentes documentos que tienen el mismo valor, ¿no? Donde deben consignar estos puntos, ¿no? Para poder ser tomado o considerado como parte de correcciones de datos técnicos. Ahí les he puesto un ejemplo en el municipio de La Paz. Este es el modelo de certificado catastral que habitualmente se utiliza, ¿no? A nivel nacional, cada gobierno autónomo municipal tiene su propio formato de un documento de esta naturaleza. Bien, estos datos técnicos sujetos a corrección también tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Son básicamente muy parecidos a los para correcciones de datos de identidad, con las diferenciaciones claras que, por ejemplo, aquí ya no les van a pedir la certificación del CEGIP, ya no les van a solicitar que puedan adjuntar su certificación del CEGIP porque no están corrigiendo un dato de identidad. En vez de la certificación del CEGIP, lo que se solicita es la resolución técnica administrativa municipal y o certificado catastral u cualquier documento debidamente acreditado por el gobierno autónomo municipal que describa como mínimo código catastral, superficie, medidas, colindancias y dirección del bien inmueble objeto de corrección. No es lo que les decía. No les piden CEGIP, pero sí les piden lo que es la resolución técnica administrativa municipal o el catastro o cualquier otro documento que tenga la misma categoría, pero que debe consignar mínimamente estos detalles, estos datos en ese documento, ¿no? Y los demás son exactamente los mismos requisitos, ¿no? El formulario ProRevi, el folio real con el error, la escritura pública con la que se ha adquirido ese bien inmueble y la escritura pública de aclaración unilateral donde se va a describir todos estos documentos y se solicita la corrección correspondiente. De la misma forma que en el anterior caso de los datos de identidad, en esta parte quiero que tomen en cuenta dónde se consignan en el folio real los datos técnicos, ¿no? Y está ahí graficado, es la parte superior de los folios reales donde generalmente están todos los datos técnicos, ¿no? Y ahí está lo que les mencionaba anteriormente. Está la ubicación, las colindancias, la designación, la superficie, las medidas y el código catastral. No, esos datos son los que pueden ser sujetos a corrección en cualquier folio real a nivel nacional. También, igual, de la misma forma que que la corrección de datos de identidad, la corrección de datos técnicos tiene algunos parámetros y algunas limitaciones también, o valga la aclaración de prohibiciones, por así decirlo, de en qué momento no procede. Y en esta parte, el artículo 7, el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto Supremo 4273 señala que los gobiernos autónomos municipales, en el marco de sus competencias y la ley 247, deberán fijar los márgenes de error en las planimetrías. Esta parte es muy importante también tomarla en cuenta porque a nivel nacional ningún gobierno autónomo municipal tiene los mismos
las mismas tolerancias con relación a los márgenes de error en las planimetrías. Ya es esto y es tuición netamente de todos los gobiernos autónomos municipales. Ya ellos son quienes, mediante su reglamentación y su normativa municipal, deben determinar cuáles son estos márgenes de tolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no se puede, por ejemplo, utilizar este tipo de corrección de datos técnicos con la ley 247 para corregir superficies sumamente grandes. Si yo quiero corregir, digamos, mi inmueble tiene 10 hectáreas, pero en la realidad, haciendo la medición correcta, tiene 12 hectáreas. O sea, hay 2 hectáreas que no estuvieran consignadas en mi folio real. Para esta prohibición o esta aclaratoria no permitiría poder realizar esa corrección. ¿Por qué razón? Primero, recordando también lo que al inicio les decía, que debe ser de un inmueble destinado a vivienda. Esa es una de las características de la ley. Un inmueble destinado a vivienda no puede ser considerado de 10 hectáreas, 2 hectáreas. Ninguna persona vive solamente o lo utiliza como vivienda una extensión de esa magnitud. Por lo tanto, son los gobiernos autónomos municipales quienes determinan este margen de error y es diferenciado, ¿no? Hay algunos municipios que, de acuerdo también a las características de cada uno de ellos, determinan más metros y otros que determinan menos metros, ¿no? Por ejemplo, en municipios del oriente tienden a ampliar estos márgenes porque allá en el oriente, en Santa Cruz, tienen inmuebles destinados a vivienda de unos 800, 1000 metros, porque son en lo que se llaman o denominan como fincas, y sí está destinado a vivienda, no tienen otro destino. Sin embargo, por ejemplo, en el municipio de La Paz, en el municipio del Alto, pues los mínimos de inmuebles considerados para uso de vivienda son 200, 300, hasta 500 metros tal vez. Más allá de esos metrajes, pues podrían ser pasibles a que son de uso agrícola, por ejemplo, para sembradíos, o incluso si ya están fuera del área urbana, es para sembradíos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque tampoco no es conveniente iniciar todo un proceso para que luego uno vaya a derechos reales y bajo este parámetro le rechacen el trámite, ¿no? Indicando que no corresponde porque no está dentro de los márgenes de tolerancia del gobierno autónomo municipal donde le corresponde. Es importante saber estos parámetros, es importante conocer estas limitaciones también para que el trámite que se pueda realizar sea factible, ¿no? Y sea beneficioso y podamos realizarlo de manera correcta. Bien, hasta ahí hemos concluido lo que son las correcciones de datos en folio real, ¿no? Y ahora vamos a iniciar con lo que son los procesos judiciales de regularización del derecho propietario. En esta parte ya no vamos a tomar en cuenta solamente la vía administrativa. Tenemos que tomar en cuenta aquí ya la vía judicial, ¿no? Los procesos que se van a iniciar con esta ley. Bien, aquí vamos a también comenzar con algunas definiciones, ¿no? Para poder comprender, para poder tener mayor conocimiento y tener un mejor manejo y entendimiento de la ley. Ya, lo básico para esta parte, para comprender mucho mejor la parte de la regularización del derecho propietario en la vía judicial, es conocer o entender qué es un radio urbano o área urbana. Muchos de ustedes han debido preguntarse, ¿qué es eso? Y aquí la misma ley nos da una definición. En el artículo 5 de la ley 247 nos señala qué es un radio urbano o un área urbana. Y aquí señala, no es una porción del territorio continuo o discontinuo con uso de suelo urbano con la consideración de la tipología de la edificación según niveles de habitabilidad y tomando en cuenta la compatibilidad funcional y ambiental. Les reitero que esta parte ya es más tuición de los gobiernos autónomos municipales para determinar cuáles son su delimitación de su área urbana o de su radio urbano. Lamentablemente ninguna persona natural puede hacer un trámite o puede iniciar un trámite para lograr delimitar su radio urbano. Lo tiene que hacer a nivel entidad todos los GAMS, ¿no? En esta parte se les pide una serie de requisitos, pero a nivel institucional.
Son ellos quienes están obligados a iniciar este proceso. Además que una vez que lo hacen, pues se habilitan a muchas otras otros beneficios y muchas otras, o sea, pueden ser beneficiados de muchas otras facilidades, ¿no? Cuando ya tienen delimitados sus áreas urbanas. El segundo término que también nos interesa para conocer en esta parte es el de regularización. Mucho se ha hablado aquí de regularización. ¿Y qué es regularización? La regularización es el proceso de saneamiento de observaciones técnico-legales que permiten la obtención del derecho propietario sobre un bien inmueble urbano con el respectivo registro, ¿no? Es decir, que vamos a arreglar, ¿no? En palabras mucho más simples, arreglar algo que no está correcto, que no está conforme a la documentación pertinente que también se cuenta del inmueble, por ejemplo, ¿no? Pasamos a lo que es un bien inmueble urbano. ¿Qué es un bien inmueble urbano? Un bien inmueble urbano, pues es un terreno con construcción destinado para vivienda habitada permanentemente y ubicada dentro del radio urbano o área urbana. Como pueden ver hasta aquí, todos los términos y todos los artículos están conectados y tienen ciertas características que se repiten varias veces, por lo que debe cumplirse con estas características para poder ser beneficiado con la Ley 247. Esta parte también me servirá para poderles aclarar que al hablar del destino de vivienda, que también ya lo hemos mencionado anteriormente, en todo lo que señala la ley 247, pues no pueden ser beneficiados aquellos inmuebles que tengan otro destino, que no sea el de vivienda. Por ejemplo, si uno tiene un folio real de un negocio, de una tienda comercial o de una oficina, y en el folio real consigne esa actividad, ¿no? Que ya es económica y no es de vivienda, ya no pueden acogerse a la ley 247 porque incumplen con este precepto que debe ser un inmueble destinado a vivienda. Entonces también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Y no iniciar trámites, como les decía hace rato, para que luego sean rechazados ante derechos reales, ¿ya? Entonces aquí por eso está más claro el concepto de lo que es un bien inmueble urbano para la ley 247. Finalmente, este nuevo término, este nuevo concepto lo vamos a ver ahora, más adelante, porque ya se trata de algo que es netamente jurídico, y es la legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Es la facultad procesal que tienen las personas naturales para la interposición de una acción judicial conforme a la presente ley. Es decir, que si uno cumple con los requisitos, con los preceptos que señala la ley, pues está facultado, está legitimado para iniciar su proceso. Eso es lo que quiere decir la legitimación activa. Y justamente vamos a tomar en cuenta qué parámetros nos da la ley para iniciar un proceso dentro de lo que es la legitimación activa, ¿ya? La ley señala 4 características y aquí va a ser tal vez para algunos un poco confuso, pero si lo ven a detenimiento van a poder ver la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, dice, el primer punto para la legitimación activa dice, para municipios que iniciaron el trámite de homologación del radio urbano o área urbana tienen 3 años computables a partir de la emisión de la resolución ministerial. En esta parte les aclaro que estamos hablando netamente del accionar de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Que ellos son quienes deben tramitar esta homologación de su radio urbano. Ellos son quienes tienen que determinar, hacer el procedimiento. Ya les había adelantado hace un momento que ellos son los que tienen que activar este procedimiento, que no es propio de una persona natural. Ya, entonces, estas son las 4. La primera dice, no, la homologación, una vez que uno inicie, para municipios que iniciaron el trámite y está computado 3 años computados a partir de la emisión de la resolución ministerial. Si el gobierno autónomo municipal ya ha iniciado su trámite de homologación para ver dónde es su área urbana y dónde van a poder iniciar sus procesos judiciales, ya esto dentro de su jurisdicción, entonces a partir de la emisión de la resolución ministerial tienen 3 años para activar. En pocas palabras, estos gobiernos autónomos municipales tienen 3 años para que las personas que vivan dentro de ese radio urbano puedan iniciar sus procesos de regularización en la vía judicial. Esto no afecta a la vía administrativa, por si acaso, por eso es otra parte de la ley. Esto es netamente para la vía
judicial. Ya tiene que cumplirse con este requisito previo. Caso contrario, si está un inmueble dentro de un área que no cuenta todavía con la homologación de su radio urbano, pues no podría iniciar su proceso ante ningún juzgado, porque debería cumplirse primero este precepto para que se pueda iniciar el proceso como tal. Ya, esa es la primera característica, o el primer caso. El segundo caso dice para municipios que ya cuenten con radios o áreas urbanas aprobadas mediante resolución suprema o ley anterior al 5 de junio del 2012. Tienen 3 años computables a partir de la publicación de la ley 1227. Ya en esta parte también se toma como parámetro la fecha de la promulgación de la ley 247, ¿no? de la primera, de la que no tenía todavía las modificaciones, el 5 de junio del 2012. Esa es la fecha parámetro. Para aquellos municipios que ya cuenten antes de esta fecha con su homologación del radio urbano, también ya está corriendo su plazo de 3 años para poder iniciar sus trámites, sus procesos judiciales en la vía judicial para regularizar sus inmuebles, ¿no? En estos dos casos, pues ya pone un límite, un tiempo para poder iniciar, ¿no? Ya están corriendo los plazos, por así decirlo. El tercer caso señala para municipios que cuentan con radios o áreas urbanas homologadas mediante resolución suprema posteriores al 5 de junio de 2012. Tienen igual 3 años computables a partir de la publicación de la presente ley. No, en este tercer caso ya está tomando en cuenta a municipios que han realizado su homologación de radio urbano posterior a la fecha de promulgación de la ley. Entonces, para estos municipios, evidentemente tienen ya 3 años de poder iniciar sus procesos judiciales. Ya, y la última situación que determina este artículo 9 de la ley 247, señala que para municipios que no iniciaron el trámite de homologación del radio o área urbana, para activar su legitimación se les otorga el plazo de 2 años computables a partir de la emisión de la resolución ministerial de homologación. Esto es para municipios que todavía no han iniciado su trámite de homologación, ¿no? Ellos tendrían un plazo de 2 años para poder realizar sus trámites de homologación. Ahora, todo esto parece que es muy, les repito, muy complejo, muy inentendible tal vez, pero es importante lo básico de esto, entender que para que una persona natural pueda iniciar su proceso de regularización, debe estar dentro del área urbana o radio urbano, y obviamente ese municipio debe tener homologado ese su radio urbano o su área urbana. Eso es lo básico, ¿no? Pero ahora, a nivel municipal, ya si existen autoridades municipales que están interesadas en iniciar sus procesos de homologación del radio urbano y no cuentan con recursos, con personal, también la oficina de ProRevi les facilita esa tarea, pero ya directamente al gobierno autónomo municipal, ¿no? Les ayuda, les asesora técnica y legalmente para que puedan finalmente contar con su homologación de su radio urbano, ¿no? Con la aprobación de su radio urbano, que es un trámite que se lo realiza con otros requisitos que son ya directamente a nivel municipal. No corresponde a las personas naturales, les repito, pero las personas naturales que viven en los municipios que no tienen esta homologación, lo que pueden hacer es pues tratar de que su alcalde inicie el proceso para poder ellos activarse, ¿no? O sea, tener su legitimación activa e iniciar su proceso judicial de regularización del derecho propietario. Ya pasamos a lo que es el bien inmueble urbano sujeto a regularización. También, como les decía, en esta parte debe cumplirse con ciertos preceptos, con ciertos requisitos que la ley 247 en su artículo 10 menciona. Esto ya es para las personas naturales, para cualquier persona que tenga su inmueble y que no cuente con su folio real. Para iniciar su proceso y llegar a obtener su folio real, debe cumplir con estas 3 principales características. Primero, nuevamente repetimos, y por eso es importante lo que les he remarcado al inicio, dice contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda anteriores al 31 de diciembre de 2011. Esta fecha pues la han tomado como parámetro para poder tener una línea de tiempo
y poder tener un beneficio, ¿no? A partir de tener esta fecha límite, ¿no? Hasta antes de esta fecha, cualquier persona que estuviera en cualquier inmueble habitándolo o de manera continua, pública, pacífica y de buena fe, lo que les había señalado, puede iniciar su proceso de regularización en el marco de la ley 247. Esto se conecta con lo que viene a ser el segundo requisito, que ya les había explicado desde el inicio, que debe ser una posesión pública, continua, pacífica y de buena fe, ¿no? Ya les he explicado las características de cada uno de estos parámetros que señala la ley. Y finalmente, nuevamente aquí regresamos a lo que señalábamos al inicio, que se encuentre en el radio o área urbana homologada por resolución suprema o resolución ministerial, radio o área urbana aprobada por ley nacional. Entonces, nos sirve estos requisitos para poder iniciar un proceso de regularización de derecho propietario. Esto, les repito, ya es intuito persona, o sea, cada poseedor, en este caso, cada poseedor que quiera iniciar su proceso de regularización de derecho propietario, primero debe observar estos requisitos. Si es que los cumple, entonces puede ser beneficiario de la ley 247. En caso de que incumpliera con alguno, pues en ese caso se dificulta, ¿no?, su prosecución con la regularización del derecho propietario. No quiero decir con esto que si alguien no cumple, no puede acceder, pues hay casos y se debería, juntamente con los abogados profesionales e incluso juntamente con los profesionales de ProRevi, poder ver si realmente es posible iniciar el proceso o definitivamente no. ¿No? Pero, como le digo, estos son los procesos o los requisitos básicos para poder ser beneficiario de la ley 247. Ya, ahora vamos a pasar a determinar los requisitos de admisibilidad. ¿Qué queremos decir con esto de requisitos de admisibilidad? Una vez que ya hemos cumplido con los requisitos que señala la ley, con los anteriores 3 que hemos leído, y que tenemos toda la documentación pertinente, pues ya podemos empezar a recabar los documentos que nos van a servir como requisitos para poder ser beneficiarios de esta ley, ¿no? Y en el artículo 11 de la ley 247 señalan claramente cuáles son ellos. Está en primer lugar la declaración jurada voluntaria ante notario de fe pública del tiempo y lugar de la posesión que sea anterior al 31 de diciembre de 2011, de manera pública, continua, pacífica y de buena fe y sin oposición de terceros. Este documento lo pueden recabar ante cualquier notario, simplemente tienen que apersonarse a la oficina, señalar que están iniciando un proceso con la ley 247 y señalar o mostrarle al notario, ¿no?, documentación que certifique que están en posesión de ese inmueble antes del 31 de diciembre de 2011, con lo cual el notario va a proceder a realizar la declaración jurada voluntaria, primer requisito para poder iniciar su proceso judicial. ¿Ya? Segundo requisito está la certificación técnica individual emitida por el gobierno autónomo municipal que demuestre inequívocamente la pertenencia al radio o área urbana, ubicación, colindancia, superficie y dimensiones del bien inmueble a regularizar. Este documento es, les repito, lo mismo, o sea, es propio de cada gobierno autónomo municipal. Son ellos quienes van a emitir. Que no se parece, no hay un modelo para todos los casos, no hay un modelo único que se deba presentar en todos los municipios, ¿no? Cada gobierno autónomo municipal tiene su propia característica para realizar este documento, ¿ya? Y ahí están las características que debe contar este documento, o sea, ¿qué debe concertar en este documento? La ubicación, las colindancias, la superficie, las dimensiones del bien inmueble. Tiene que estar claramente especificado esos datos. El tercer requisito es el certificado de no propiedad urbano a nivel nacional. Este certificado, y aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis para poderles explicar la naturaleza y las características de este documento. Bien, a nivel nacional, Derechos Reales está facultado a emitir este documento, ¿no? Un certificado de no propiedad, donde tal vez muchos ya conocen el documento y ya saben para qué lo necesitan y en qué requisitos pueden adjuntarlo. No los piden en diferentes entidades. Pero en esta parte, la ley 247 requiere que el documento esté claramente
señalado que es para la regularización del derecho propietario en razón de la ley 247, ¿no? Y va a salir con esa leyenda, ese certificado de no propiedad, que solamente es para fines de la ley 247. Ya para poderlo recabar, este documento, lo que primero también tienen que hacer es registrarse en la página de ProRevi, ya sea que vayan a la oficina de su jurisdicción, ¿no? O lo puedan hacer mediante internet, como ya les había mencionado, pero lo importante es que tienen que registrarse primero con ese formulario, se dirigen a las oficinas de derechos reales de su jurisdicción, ¿no? Acompañando su cédula, una fotocopia de su cédula de identidad, y pueden recabar este documento que tiene un costo evidentemente y que va a salir, como les decía, con una leyenda que es netamente para la ley 247, ¿ya? La característica de este documento, de este certificado de no propiedad, para poder iniciarse con este documento el proceso, es que debe salir negativo, lo que quiere decir que este documento tendría que decir que la persona que está pretendiendo iniciar su proceso judicial no tiene a nivel nacional ningún inmueble registrado a su nombre en derechos reales. Ya la ley acá, bueno, en un siguiente momento les voy a explicar, señala que para poder ser beneficiario de esta ley también solamente se puede tener posesión del inmueble que pretenden regularizar, no así otras propiedades, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, digamos, un inmueble en Cochabamba y otro en Tarija, y quiero regularizar en La Paz, si mis inmuebles están registrados en derechos reales, por más que no sea en La Paz, pues en derechos reales, como este certificado, este documento es a nivel nacional, va a salir que sí tengo dos inmuebles, uno en Cochabamba y uno en Tarija. Por lo tanto, no me van a permitir en juzgados iniciar mi proceso de regularización, porque la ley acá señala que es necesario que este sea mi único bien inmueble a nivel nacional, el que pretendo regularizar, ¿ya? Entonces, es importante que este certificado de no propiedad deba consignar negatividad, ¿no? O sea, que no se cuenta con otro inmueble registrado en derechos reales a nivel nacional. Ya, y ahí lo dice, ¿no? Dice certificado de no propiedad urbano a nivel nacional emitido por derechos reales en caso de contar con propiedad rural o de otro tipo de bien registrado no relacionado a vivienda urbana, no será óbice para los trámites de conformidad a la presente ley. Esta aclaración también es importante. Si uno cuenta con un título ejecutorial del INRA o incluso un local comercial en derechos reales registrados, pues no hay problema porque ellos sí pueden iniciar su proceso de regularización de derecho propietario, porque no se trata de un bien inmueble destinado a vivienda y no tiene el destino de vivienda, les repito, ¿no? Ya sea en la propiedad agraria o la propiedad que tenga otro fin que no sea el de vivienda, no le dificultan a poder iniciar el proceso. Lo que sí le impide poder iniciar su proceso de regularización es un inmueble que estuviera en cualquier lugar de Bolivia registrado a su nombre y que consigne en derechos reales. Eso sí es pasible a poderle impedir de que pueda iniciar su proceso de regularización. Seguimos con los requisitos. Tenemos el inciso D, que dice la declaración testifical de dos colindantes y o vecinos o vecinas del inmueble en un radio no mayor a 100 metros que acrediten la posesión anterior al 31 de diciembre de 2011 de manera pública, continua, pacífica y de buena fe del bien inmueble. Este documento, este requisito se lo puede presentar, es admisible en juzgados de dos formas. La primera, por ejemplo, puede ser vía notarial, ¿no? Una declaración testifical vía notarial de los testigos, al menos dos es lo que exige la ley. Las características para poder tener o para que estos testigos sean permisibles en el proceso, pues es primero que no estén más allá de 100 metros alrededor del inmueble que se pretende regularizar. Y la otra característica es pues que estos vecinos que van a ser nuestros testigos estén viviendo en ese inmueble antes del 31 de diciembre de 2011, ¿no? Porque ellos tienen que acreditar que la persona que va a iniciar su proceso judicial de regularización ya vivía antes del 31 de diciembre. No nos serviría testigos que viven recién hace 2 o 3 años, porque ellos solamente van a poder acreditar, van a poder testificar que hace 2 o 3 años efectivamente vivíamos ahí,
pero no así antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, pues no nos serviría ese requisito con testigos que no están viviendo desde antes del 31 de diciembre, ¿no? El siguiente requisito es sumamente sencillo de recabarlo, la fotocopia de cédula de identidad y el croquis de ubicación exacta de la vivienda. Aquí en el inciso F está la forma de cómo pueden acreditar incluso la buena fe. Recuerdan que anteriormente les había indicado que según el Código Civil la buena fe se presume. En esta parte vamos a encontrar algunos documentos que pueden ayudarnos, apoyarnos a tener este tipo de respaldo, ¿no? Por ejemplo, aquí la ley es un poco más amplia y señala varios documentos e incluso deja a que se pueda presentar otros documentos también, pero que tengan la misma naturaleza. Por ejemplo, dice, demostrar la posesión anterior al 31 de diciembre del 2011 con la presentación de uno, basta uno. Para iniciar el proceso, basta uno, no necesariamente todos los que se mencionan. Uno de los siguientes. Comprobantes de pago de impuestos a la propiedad sobre el bien inmueble, que casi todos lo tienen, ¿no? Comprobantes que obviamente van a ser antes del 31 de diciembre de 2011, que van a ser correlativos cada año. Luego están las facturas o comprobantes de servicios básicos, que igual todos o la mayoría lo tienen mínimamente. El de luz, el de agua a veces no es tan fácil tramitarlo cuando no se tiene la titularidad, pero el de luz es mucho más fácil tramitarlo, por lo tanto sí cuentan con servicio de luz. Luego un documento emitido por autoridad competente local de salud o educación. Aquí hay tres características. Local pueden ser las juntas vecinales, ¿no? Que pueden hacer, redactar una certificación que determine o que detalle, ¿no? Que el vecino que está iniciando su proceso de regularización efectivamente vivía en la zona, en la urbanización, ¿no? También las autoridades de salud, por ejemplo, si hay un centro de salud en la zona, este centro de salud también podría emitir una certificación, o finalmente el colegio, ¿no? Si, por decir, está en una zona y los hijos de esta persona han estudiado en el colegio de la zona, pues el colegio está facultado para poder emitir una certificación en el que el solicitante o su grupo familiar haya registrado la dirección del bien inmueble a regularizar. Eso es lo importante, ¿no? No me sirve que yo vaya a pedir mi certificación de la Junta de Vecinos de Achachicala, pero mi inmueble está en Villa Fátima. No me sirve. Tiene que haber correlatividad con relación a la dirección del bien inmueble. Lo mismo con el centro de salud, lo mismo con las unidades educativas. ¿Ya? Y el último requisito, el inciso G, que dice acreditar la inexistencia de un proceso judicial pendiente sobre la posesión del bien inmueble a regularizar que haya iniciado con anterioridad a la publicación de la presente ley. Es importante saber, ¿no? Y todos seguramente también conocen que, por ejemplo, en una persona y en el área penal no se pueden iniciar dos procesos contra una misma persona. En este caso, y haciendo una analogía, pues no se pueden presentar dos procesos por el mismo bien inmueble. Entonces, precautelando esa situación, es que este inciso señala que se debe tener seguridad, certeza de que no existe otro proceso judicial pendiente sobre la posesión de este bien inmueble. Y ya, en esta parte también es importante conocer algo muy novedoso de la ley, de la última modificación de la 1227, que hasta la fecha muy poco ha sido, digamos que muy poco ha sido promovido, ¿no? Es la regularización masiva. ¿Qué significa la regularización masiva? Es una característica que permite a varias personas poder unificar sus causas en un solo proceso. Y ya está regularizado en la ley 247, en el artículo 11, en el parágrafo 2, donde señala que, por ejemplo, tomando ya una urbanización grande, donde en esa urbanización hayan varias personas que cumplan con los requisitos, que no tengan título propietario y que tengan el mismo vendedor, o sea, la misma persona a la cual demandar, entonces pueden unificar sus causas, ¿no? Y esta vez la ley lo permite así. Dice, las demandas de regularización de derecho propietario podrán ser tramitadas mediante unificación o acumulación de causas en caso de regularización masiva, tomando en cuenta la urbanización,
zona, barrio o sector dentro del área urbana homologada. Entonces, en esta parte de la ley tenemos que entender que existe la posibilidad de poder realizar una regularización masiva, ¿no? Donde podamos contar con un solo abogado, incluso, quien pueda representar a toda una urbanización, una sola demanda, y las sentencias van a salir obviamente ya para cada persona, para cada demandante, ¿no? Individuales. Pero la ley lo permite. Hasta la fecha ya se tienen en algunos departamentos noticias sobre este tipo de procesos. Sin embargo, todavía falta promover esta regularización masiva, porque lo que se quiere con esta ley y esta parte principalmente es lograr beneficiar a aquellas personas que cumplen con los requisitos preestablecidos de la ley 247 y que puedan titularse en un tiempo menor, ¿no? Valga aquí la aclaración que estos procesos de regularización del derecho propietario no entran como un proceso ordinario. Esto ya a los abogados van a entender mucho mejor. Por ejemplo, una usucapión es un proceso ordinario, ¿no? Es un proceso que muchas veces demora, ¿no? En el caso de la regularización de la ley 247, pues es un proceso extraordinario que está regulado con el mismo Código Civil. Tiene sus propias características y su propia naturaleza, los plazos y todo el procedimiento es diferenciado. Entonces, al ser extraordinario, pues se cuenta con otro tipo de tratamiento, ¿no? Ya, y tenemos acá las prohibiciones que señala la ley 247 en su artículo 12. En esta parte tenemos dos prohibiciones muy claras que también nos van a servir para terminar de entender la naturaleza de esta ley. La primera prohibición dice que se prohíbe regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda a nivel nacional. Esto obviamente precautelando que si bien una persona se va a beneficiar con el procedimiento extraordinario, ¿no? Y tener una sentencia con menos requisitos, tal vez con más celeridad en juzgados, pues no puede pretender regularizar más de un bien inmueble, ¿no? Todas las personas, todos a nivel nacional, estamos facultados para poder iniciar solamente una vez, ¿no? La regularización del derecho propietario de nuestro bien inmueble. Una vez que hayamos concluido y tenemos una sentencia, pues ya no podríamos iniciar otro proceso con la misma ley, ¿no? Porque ya la ley nos prohíbe iniciar un nuevo proceso. La segunda prohibición dice: no se iniciarán procesos de regularización en el marco de la presente ley cuando existan procesos judiciales iniciados por terceras personas. Obviamente, si es que un inmueble ya cuenta con un proceso iniciado, pues obviamente no se puede iniciar una regularización de derecho propietario paralela a la que ya existe, ¿no? Entonces es una aclaración que señala la ley. Y en esta parte, otra aclaración muy importante señala que todas estas prohibiciones pues no alcanzan al procedimiento de subinscripción de datos de identidad y datos técnicos. ¿Por qué volvemos a mencionar lo que son datos de identidad y datos técnicos? Porque las prohibiciones, por ejemplo, esto de regularizar, estamos hablando del proceso judicial, ¿no? Para iniciar un proceso en la vía judicial, pues solamente se puede hacer de un bien inmueble. Sin embargo, en la corrección de datos de identidad o datos técnicos no existe esa prohibición. ¿Qué quiere decir? Que si yo, titular, tuviera 10 inmuebles y en los 10 inmuebles quiero realizar una corrección de datos de identidad o datos técnicos o incluso ambos, puedo hacerlo. Puedo registrarme una vez para un inmueble, dos veces para dos, para tres, para cuatro. No me prohíbe la ley, no me restringe ninguna norma. Entonces, sí puedo corregir todos los folios que necesite, ¿no? Y de acuerdo a lo que necesite con la ley 247. Lo que no puedo es regularizar en la vía judicial más de un bien inmueble. Bueno, con esto he terminado la primera parte del módulo. Espero que haya sido comprensible. Espero que hayan podido lograr entender un poco más de los alcances de esta ley. Si tienen cualquier duda, que seguramente lo van a tener muchísimo, cualquier pregunta, pues vamos a estar abiertos como fundación para poder absolver, ¿no? Cualquier duda. Y ahí están las direcciones y los teléfonos
además de los correos electrónicos, para poder contactarnos directamente. Yo les agradezco mucho a la Fundación Microjusticia por permitirme realizar este taller, ¿no? Que el primer módulo, el siguiente módulo lo daremos el siguiente jueves, para continuar, porque esto de la ley es amplio. Hemos tocado una parte, nos falta una segunda parte que también es muy importante, y les invito a todos ustedes a poder permanecer, ¿no? Pendientes, atentos a lo que la Fundación en sus páginas oficiales sacan con anterioridad ¿no? la información, para poder saber de qué forma se pueden de beneficiar de alguna forma, no solamente de la ley 247 en este caso, sino también de todos los servicios legales que la Fundación brinda, ¿no? Que es muy amplio y que tiene bastante acercamiento con la población. Me despido con esto, nuevamente les agradezco y espero que haya sido algo útil para ustedes y que les sirva de mucho y que puedan a partir de esto pues realizar muchos trámites, muchos procesos para que en lo posterior tengan su título propietario correcto o puedan tener folio real registrado en derechos reales de sus inmuebles. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Patricia Ríos por todo el conocimiento que nos ha transmitido. Es de valorar que también lo haya hecho palabras que son comprensibles para la población, que es el objetivo del presente taller, y en el marco de responder a las preguntas que se han ido haciendo en redes sociales, vamos a hacer dos puntualizaciones respecto de este taller. La primera, que el link para la inscripción del presente taller para la emisión de certificados se va a publicar en ambas redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, a la finalización del evento. Entonces, una vez que finalice el evento, por favor, regístrense en el formulario virtual que se va a publicar para que podamos tramitar los certificados y enviarlos también. Naturalmente, nos darán un tiempito para que podamos procesar toda esta información, ¿no? Ya que somos más de 300 personas que han seguido este directo y naturalmente va a tomar un tiempito elaborar todos los certificados que nos vayan pidiendo. Y una segunda puntualización, que se han realizado más de 12 o hasta 15 preguntas durante la exposición de la doctora, pero por razones de tiempo naturalmente no podemos responder a todas. Sí hay un compromiso de que en la segunda versión del taller la doctora elegirá todas las preguntas pertinentes que ella vea para poder responderlas con carácter previo al segundo taller. Sin embargo, vamos a leer unas cuantas preguntas para que ella pueda responder para posteriormente proceder con la clausura del presente evento. Tenemos una pregunta que se realizó por Facebook que nos dice, ¿no? ¿Se hace conciliación previa para adquirir el derecho propietario en el marco de la ley 247? Y cedo la palabra a la doctora para que nos pueda absolver esta pregunta. Ya, respondiendo a la pregunta, mire, no es necesario realizar una conciliación previa porque estamos hablando de una regularización del derecho propietario. Es más, ni siquiera se necesita tener identificado al demandado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos en posesión del inmueble, ¿no? Y hemos adquirido de buena fe. Muchos tienen, como les decía en la exposición, un documento privado, una minuta de compra-venta, por lo tanto no se requiere una conciliación. Sin embargo, bajo la normativa del Código Civil, si se llega obviamente a iniciar o a proceder con una conciliación, es válido, pero no es necesario, no es obligatorio y puede proceder sin una conciliación. Gracias, doctora. Una pregunta. Nos señaló ciudadano. Tengo una propiedad inscrita en derechos reales. Ahora la alcaldía hizo una actualización catastral en la que figuran dimensiones distintas. Imagino que nos pregunta qué podría ser en este caso.
ya conforme a lo que les había explicado, para hacer una actualización sobre la superficie, debe contar primero con un catastro, ¿no?, que lo puede tramitar en cualquier momento ante el gobierno autónomo municipal, donde se determine cuál es la diferencia de la superficie. Si la superficie que se determine en el catastro está dentro de los márgenes de tolerancia del gobierno autónomo municipal, entonces puede realizar su corrección de datos técnicos. Como les decía en la exposición, cada gobierno autónomo municipal tiene la facultad de poder determinar sus márgenes de tolerancia. Para aclarar un poco este punto, pues no se puede corregir por, como les decía, hectáreas o extensiones grandes. Los márgenes de tolerancia generalmente son de 10 metros, 20 metros, 50 metros, dependiendo al gobierno autónomo municipal que saca una ley municipal, una normativa municipal en la que determina y justifica y además sustenta por qué esa superficie es considerada como un error, ¿no? Entonces, si está dentro de los márgenes de tolerancia, les repito, sin ningún inconveniente puede iniciar su regularización en la vía administrativa, ¿no?, de sus datos técnicos. Gracias, doctora. Una pregunta. ¿Procede la regularización de derecho propietario cuando una propiedad tiene doble partida en derechos reales? Mire, para iniciar el proceso, evidentemente se tendría que tener claridad en el inmueble, pero eso no es óbice, o sea, no, en juzgados el juez no va a determinar, no va a verificar todavía la claridad del inmueble. Eso se lo va a hacer durante el proceso. Para presentar los requisitos previos, los requisitos de admisibilidad, basta con que puedan presentar sus documentos, los que están en el artículo 11, y podrían fundamentar con otros informes de derechos reales, de la alcaldía. Si tienen doble partida, pues eso en proceso se verá a cuál partida corresponde, o si ya tiene noticia en la misma demanda, se puede hacer conocer, ¿no?, que cuenta con una doble partida para que el juez también tenga conocimiento y eso también se resuelva durante el proceso y en la sentencia pues se tenga también sobre eso una resolución del mismo juez. Gracias, doctora. Una última pregunta. Nos preguntan, con mi padre teníamos una casita en posesión desde el año 1990, pero mi padre murió en 2016. Yo continúo en posesión de la casa. ¿Puedo solicitar la regularización en base a la ley 247? Sí, claro que sí, puede realizarlo, ¿no? Porque si cumple con todos los demás requisitos, no es óbice, ¿no?, que el papá haya fallecido. En calidad y en condición de heredero, puede realizar su proceso de regularización del derecho propietario, está facultado, puede justificar que evidentemente si tiene algún documento que está a nombre del papá, pues tiene la forma de probar que él es el hijo y que está ahora en actual posesión del inmueble. No hay ningún inconveniente, puede realizar su proceso en calidad de heredero. Le agradecemos nuevamente, doctora Patricia Ríos, por habernos resolvido las dudas que tiene la población. Nuevamente, indicar a todas aquellas personas a las que no les hemos respondido que habrá un segundo taller en la cual se tratará de absolver las dudas que ya han quedado pendientes. A continuación, y ya que estamos en el límite de la hora, vamos a ceder la palabra a la doctora Miriam Colque, directora de la Fundación Microjusticia Bolivia, para que pueda darnos unas pequeñas palabras de despedida. Doctora. Muy buenas noches. Primeramente, muchas gracias a toda la población que se ha conectado a través de nuestras redes sociales, que son YouTube y Facebook. Nos complace bastante saber que este tema sobre derecho propietario es un tema de vital importancia para toda la población. Y bueno, por lo tanto, saber que estamos contribuyendo como Fundación Microjusticia Bolivia a empoderar legalmente a la población,
empoderar legalmente a los abogados con estas normativas a fin de que exista la protección de sus derechos para que puedan, tal como mencionaba, proteger los derechos a través de los conocimientos. Nos complace bastante como fundación, ya que es uno de los objetivos de la fundación el lograr el acceso a la justicia, y este no es el único taller que se va a dictar sobre temas legales, sino es el inicio de una serie de talleres que estamos programando para más adelante. Uno de ellos es la siguiente semana, que vamos a dar continuidad a este tema de derecho propietario. Y bueno, también invitar a la población, a los abogados, a estudiantes de derecho que se han sumado también a este taller, a que sigan pendientes de las futuras actividades que Microjusticia Bolivia está realizando con estos diferentes actores, población, abogados, estudiantes, ya que la fundación tiene diferentes áreas de trabajo, áreas en las que siempre contamos con la participación voluntaria de los abogados, de la población. Así que les pedimos que sigan las actividades de la fundación. También que visiten a la Fundación Microjusticia Bolivia en sus oficinas para obtener mayor información sobre estos temas, para que también nosotros les brindemos orientación legal en varios de los temas legales. Y tal como están viendo en la pantalla, la fundación por el momento solo cuenta con oficinas en la ciudad de La Paz. Es desde ahí donde estamos haciendo las transmisiones. Sin embargo, eso no nos está limitando a poder coordinar con otras ciudades a nivel nacional este tipo de talleres, este tipo de charlas, para que todos tengan mayor conocimiento. Así que invitarles nuevamente a quienes están en la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, visitar nuestras oficinas, a quienes están en los diferentes departamentos, que nos escriban a nuestras redes sociales. Vamos a contestarles inmediatamente, no, pero sí vamos a contestarles. Y también invitarles a que sigan participando de estos talleres para profundizar sus conocimientos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, y estén atentos para hacer la entrega de sus certificados a través de sus correos electrónicos o WhatsApp. Muchas gracias, y bueno, con esto me despido y que tengan muy buenas noches. Bueno, a tiempo de despedirme de todos los participantes, invitamos también a todos los profesionales abogados a sumarse a nuestra red de abogados. Para este efecto pueden recabar toda la información en el correo electrónico que está puesto en pantalla, info@microjusticiabolivia.org, o visitando nuestra página web www.microjusticiabolivia.org. Al igual que Patricia, quien nos ha brindado una brillante exposición en esta temática tan importante, estamos seguros de que más abogados con mucho conocimiento podrán integrarse a esta red y brindar todo su conocimiento a la población en general. Así que los invitamos a que sean parte de nuestra fundación y que compartan su conocimiento y promuevan el acceso a la justicia de manera real. Muchas gracias por su atención y los esperamos el próximo día jueves en el mismo horario. Un gusto.